Capítulo 4. Moisés y el Éxodo. Después de la muerte de José y sus hermanos, los israelitas, tal como se llamaban ahora sus descendientes, florecieron en Egipto. Los egipcios, mientras tanto, olvidando los beneficios que habían recibido de José, comenzaron a envidiar la prosperidad y dicha de los hijos de Israel. El reino había pasado a otra dinastía y se volvieron muy crueles con los israelitas, obligándolos a abrir numerosos canales desde el río, a edificar murallas alrededor de las ciudades y a erigir pirámide tras pirámide. Pasaron 400 años sufriendo esas aflicciones. Finalmente, sufrieron una crueldad aún mayor. Uno de los sabios egipcios que podía predecir el futuro le dijo a Faraón que iba a nacer un niño a los israelitas que, si se permitía que viviera, disminuiría el imperio de Egipto y haría ascender a los israelitas. Sobrepasaría a todos los hombres en virtud y alcanzaría fama eterna. Alarmado, el rey ordenó que todo hijo varón nacido a los israelitas fuera echado al río, y que si algunos padres intentaban salvar a sus descendientes, que se les diera muerte a ellos y a sus familias. Esta era una terrible calamidad, un plan seguro para exterminar su raza. Amram, un hebreo de noble cuna, se sintió sumamente angustiado ante esta ley y oró a Dios. Apareciéndose en sueños, Dios le recordó lo que había hecho por los israelitas en el pasado y le dijo que les seguiría dando su favor en el futuro. Sabe, por tanto, prosiguió él, que proveeré para vuestro bienestar común y en particular para tu propia fama, porque este niño, cuyo nacimiento ha provocado tanto temor que los egipcios han condenado a los niños israelitas a la destrucción, será tu hijo. Él será ocultado de los que busquen destruirlo. Él libertará a la nación hebrea de su esclavitud en Egipto, y su memoria vivirá mientras exista el universo, no solo entre los hebreos, sino también entre otras naciones. Después de la visión, Amram despertó y se lo dijo a Jocabed, su mujer. Poco tiempo después ella tuvo un parto fácil, que fue mantenido oculto a los egipcios. Alimentaron al niño en secreto durante 3 meses, pero después de este tiempo, Amram, temiendo que fuera descubierto y muerto, decidió confiar el cuidado del pequeño a Dios. Él y su mujer hicieron un cesto de cañas de papiro en forma de cuna y lo cubrieron de brea para que el agua no entrara. Poniendo dentro al pequeño, lo depositaron sobre el agua, encomendándolo a Dios. Pero Miriam, la hermana del niño, fue siguiéndolo desde la ribera para ver a dónde iría a parar el cesto. Faraón tenía una hija llamada Termutis, que estaba jugando por la orilla del río. Viendo el cesto, llevado por la corriente, envió a algunos de sus nadadores que la trajeran. Cuando volvieron con el cesto, se quedó encantada por el tamaño y la belleza del niñito. Termutis pidió luego a una mujer que le diera de mamar, pero él rechazó su pecho, así con el de varias otras mujeres. Miriam se presentó entonces y preguntó si podría llamar a una mujer hebrea para que fuera nodriza del niño. La princesa le dijo que lo hiciera. Se fue ella entonces y volvió con su madre. Nadie la conocía, y el pequeño se aferró contento a su pecho. De esta manera, la princesa había confiado la crianza del niño a su propia madre. Termutis lo llamó Moisés, que significa en egipcio salvado del agua. Su crecimiento en entendimiento sobrepasó al de su estatura, y su atractivo cautivaba a los que pasaban cuando lo llevaban por el camino. Ella lo adoptó como hijo suyo, porque no tenía hijos propios. Un día Termutis presentó a Moisés a su padre y le dijo: Estoy criando un niño hermoso y de buena conducta. Por cuanto lo recibí de la riqueza del río, he pensado que lo mejor sería adoptarlo como mi hijo y heredero de tu reino. Y con estas palabras puso al pequeño en sus manos. Él lo tomó y lo besó, y de manera juguetona puso su corona sobre la cabeza del niño. Pero Moisés la echó al suelo y la pisoteó con los pies de manera infantil. Sin embargo, cuando el sagrado escriba vio esto, y él era quien había anunciado que nacería un hijo a los hebreos que reduciría el dominio de Egipto, hizo un violento intento de matarlo y gritó:
oh rey, es aquel niño que debemos matar para calmar nuestro terror. Lo demuestra al pisotear vuestra corona. Matadlo y libradnos de nuestro temor, y privad así a los hebreos de la esperanza que inspira. Pero Termutis le detuvo, arrebatando al niño fuera de allí. El rey vacilaba acerca de darle muerte, y Moisés fue educado con esmero. Los hebreos, por tanto, esperaban que hiciera grandes cosas, mientras que los egipcios tenían sospechas acerca de él. Pero por cuanto no había nadie capaz de gobernar más sabiamente en Egipto, se detuvieron de matarle. La valentía de Moisés. Cuando Moisés hubo crecido y llegado a ser hombre, estalló la guerra entre los egipcios y sus vecinos los etíopes. Lucharon una gran batalla en la que los etíopes lograron la victoria y decidieron conquistar todo Egipto. Sus ejércitos invadieron hasta Menfis y llegaron al mar. Sumidos en esta calamidad, se volvieron a los oráculos y adivinaciones. Se les indicó que buscaran la ayuda de Moisés y que lo hicieran su general, por lo que Faraón pidió a su hija que lo trajera. Ella hizo jurar a su padre que no le haría mal alguno, y entonces trajo a Moisés, pero reprochó a los sacerdotes que antes había aconsejado que se le diera muerte y que ahora tenía vergüenza de pedirle ayuda. Moisés salió al frente de un gran ejército y cayó por sorpresa sobre el enemigo antes que supieran que venía. Ellos esperaban que los atacarían desde el agua, pero el interior era difícil de cruzar debido al gran número de serpientes venenosas que lo infestaban. Pero Moisés, habiendo ideado una maravillosa estrategia, tomó cestos de íbices, un ave que devora serpientes y que es su mayor enemigo. Tan pronto llegaron a la región infestada, soltó a los íbices, que ahuyentaron a las serpientes. Moisés finalizó entonces la marcha y derrotó a los etíopes en un ataque por sorpresa. Ellos emprendieron la huida de Egipto, pero fueron perseguidos por Moisés dentro de su propio país y vueltos a derrotar hasta el punto que estuvieron en peligro de ser reducidos a la esclavitud. Al final se retiraron a Saba, la capital de Etiopía. Era muy difícil de asediar porque estaba construida en una isla del río Nilo y rodeada por una gran muralla. Moisés se sentía impaciente por tener que estar ocioso, pero parecía una locura intentar un ataque. Sin embargo, la hija del rey de los etíopes, Tarbis, vio a Moisés debajo de las fortificaciones y se enamoró locamente de él debido a su valor. Le envió al más fiel de sus siervos para proponerle el matrimonio. Él aceptó, con la estipulación de que le rindiera la ciudad. Tan pronto se logró el acuerdo, se cumplió. Cuando Moisés hubo castigado a los etíopes, dio gracias a Dios y celebró su boda. Luego condujo a los egipcios de vuelta a su propia tierra. Moisés huye a Madián. En lugar de sentirse agradecidos a Dios por su éxito, los egipcios le aborrecieron todavía más, en parte por envidia y en parte porque le temían. Pensaban que podrían aprovecharse de su buena fortuna e intentaría subvertir su gobierno. El rey también le temía y se preparó para ayudar en el asesinato de Moisés. Sabiendo que había un complot contra él, Moisés escapó a través del desierto, porque los caminos estaban patrullados. Cuando llegó a la ciudad llamada Madián, cerca del Mar Rojo, se sentó junto a un pozo y descansó después de su largo viaje. Ahora bien, el agua era allí muy escasa, y este pozo había sido tomado por unos pastores que no querían que nadie más lo usara, por temor que no hubiera suficiente agua para sus propios rebaños. Mientras Moisés descansaba, vinieron 7 hermanas, hijas de un sacerdote llamado Jetro, y comenzaron a sacar agua. Entonces aparecieron los pastores y las atacaron. Moisés se levantó entonces y luchando contra ellos los puso en fuga. Las hermanas fueron a su hogar y le contaron a su padre cómo el forastero las había ayudado y le pidieron que no dejara esta generosa acción sin recompensa. El padre se sintió complacido por la gratitud de sus hijas y las envió a que invitaran a Moisés. Le dio gracias a Moisés por su gentileza y lo adoptó como su hijo. También le dio a una de sus hijas en casamiento y lo designó como guarda y director de sus rebaños. Un día Moisés llevó a los rebaños
los rebaños de Jetro, a pastar a un monte llamado Sinaí. Esta era la mayor de las montañas allí y la mejor para pastos. Pero los pastores temían ascenderla, creyendo que era la morada de Dios. Y allí Moisés observó un maravilloso prodigio. Salía un fuego de una zarza, pero sus hojas y flores no se consumían. Moisés se atemorizó ante este extraño espectáculo. Y más aún cuando salió una voz de medio del fuego llamándole por su nombre. Esta voz, sin embargo, predijo la gloria que Moisés ganaría bajo la dirección de Dios, instruyéndole a que volviera a Egipto, donde sería hecho el capitán y caudillo de los hebreos. Porque vivirán en la tierra de su antecesor Abraham, que su antecesor Abraham habitó, prosiguió la voz, y gozarán de todas sus bendiciones. Y tú eres quien los conducirás allá con tu sabiduría. Atónito, Moisés preguntó: ¿cómo yo, una persona particular sin capacidades, voy a persuadir a mis compatriotas a abandonar Egipto y a que me sigan? E incluso si puedo persuadirlos, ¿cómo puedo obligar a Faraón a que los deje ir? Pero Dios la premió a que fuera valiente, prometiéndole ayudarlo a hablar cuando tuviera que persuadir a los hombres y asistirlo cuando tuviera que obrar milagros. Le dijo que echara su vara al suelo. Esta se transformó en serpiente y se arrolló en anillos, echando atrás la cabeza como si para lanzarse contra quien la atacara. Luego se transformó otra vez en varas. Después, Dios hizo que Moisés pusiera su mano derecha en su pecho, y cuando la sacó era blanca como el yeso, pero después volvió a su color natural. Luego Moisés, por orden de Dios, tomó algo de agua cercana y la derramó al suelo, volviéndose del color de sangre. Después, Dios le dijo que usara estas maravillas para convencer a todos los hombres de que había sido enviado por Dios y que lo hacía todo por orden suya. También reveló su nombre sagrado a Moisés, que hasta entonces ningún ser humano había oído, y del que tengo prohibido hablar. Así que Moisés volvió a Jetro y logró permiso para volver a ayudar a su propio pueblo. Tomó consigo a Séfora, su mujer, y al acercarse a la frontera de Egipto, su hermano Aarón le salió al encuentro. Le habló a Aarón acerca de su asombroso encuentro en el monte y de los mandatos de Dios. Prosiguiendo su camino, se encontraron con los más distinguidos de los hebreos y Moisés les habló también acerca de estos mandatos. Cuando mostraron dudas, les mostró las señales que Dios le había enseñado. Viendo estas maravillas, se alentaron y creyeron que había llegado el día de su liberación. Ahora había muerto el faraón de quien Moisés había huido y reinaba un nuevo rey. Moisés acudió en el acto a su palacio y le recordó lo que había hecho por los egipcios en su guerra contra los etíopes y cómo no había recibido recompensa alguna por ello. Le contó asimismo lo que le había sucedido en el monte Sinaí, y cuando el rey se burló, le mostró las señales. El rey se encolerizó y lo trató de criminal, que había escapado de su esclavitud egipcia y que ahora volvía con trucos fraudulentos y artes mágicas para engañarle. Entonces ordenó a los sacerdotes que exhibieran los mismos espectáculos, demostrando que los egipcios también eran diestros en magia. Los sacerdotes echaron sus varas al suelo y se tornaron en pitones. Pero Moisés no perdió el ánimo y dijo: «Oh rey, no desprecio la destreza egipcia, pero lo que yo hago es muy superior a lo que estos hacen mediante trucos mágicos, así como el poder divino excede al humano. Y yo te mostraré que mis milagros no son hechos con trucos ni engaño, sino por el poder de Dios». Dicho esto, echó su vara al suelo, ordenando que se transformara en serpiente. Obedeció y se lanzó a devorar las varas de los egipcios que habían adquirido forma de pitón, hasta que las hubo terminado. Luego pasó a su propia forma y Moisés recogió la vara. Sin embargo, el rey no se sintió más impresionado que antes y, encolerizándose, le dijo a Moisés que nada iba a lograr con esta destreza y maña a costa de los egipcios. Ordenó al principal capataz sobre los hebreos que no les diera reposo de sus trabajos, sino que los sometiera a una mayor opresión que antes. Y aunque hasta ahora les había dado paja con la que fabricar sus ladrillos, ahora los hacía trabajar duramente de día
para fabricar los ladrillos y de noche recogiendo paja. Cuando vieron su trabajo doblado, los hebreos le dieron la culpa a Moisés. Pero él no se desanimó ante las amenazas del rey, ni cejó ante las quejas de los hebreos, sino que dedicó todos sus esfuerzos a liberar a sus compatriotas. De nuevo se presentó ante el rey y lo apremió a que dejara que los hebreos fueran al monte Sinaí para ofrecer sacrificio a Dios. Moisés le advirtió que no se opusiera al plan de Dios, o atraería un terrible castigo sobre sí mismo y su pueblo. En todo caso, verían a los israelitas salir de Egipto. Las 10 plagas. Pero el rey menospreció las palabras de Moisés, y unas horribles plagas se abatieron sobre los egipcios, diferentes de las sufridas por ninguna nación hasta entonces. Primero, el río bajaba con agua sanguinolenta, y los egipcios que osaban beberla sufrían de grandes dolores y tormentos. No había otro suministro de agua, pero para los israelitas el río era dulce, potable y perfectamente normal. Entonces el rey, atemorizado y perplejo, dio permiso a los israelitas para que salieran. Pero cuando terminó la plaga, cambió de pensamiento. Dios vio que era ingrato y temerario, por lo que envió una segunda plaga sobre los egipcios. Un gran número de ranas se esparció por toda la tierra, y el río estaba también lleno de ellas. Las ranas se introducían en las casas, arruinándolo todo dentro, y aparecían en la comida y en la bebida, y se atormentaban en las camas. Y se amontonaban en las camas. Faraón temió otra vez y ordenó a Moisés que tomara a los israelitas y se fueran, después de lo cual las ranas desaparecieron. Pero tan pronto vio Faraón libre la tierra de aquella plaga, detuvo la partida de los israelitas. La deidad le castigó con una tercera plaga. Innumerables cantidades de piojos aparecieron sobre los cuerpos de los egipcios, y ninguna loción ni ungüento podía destruir esta plaga. Faraón dio otra vez permiso de partir, pero cuando la plaga se detuvo, dijo que debían dejar atrás a sus mujeres e hijos, como prenda de que volverían. Dios se sintió provocado y envió otra plaga, llenando al país de fieras salvajes de un tipo que jamás habían sido vistas antes. Pero Faraón rehusó una vez más ceder ante esta plaga. Solo dejaría que los israelitas y sus mujeres salieran si dejaban a sus hijos atrás. Por ello la deidad castigó la tierra con calamidades aún peores. En los cuerpos de los egipcios aparecieron terribles llagas y muchos de ellos murieron. Luego se abatió sobre ellos granizo en primavera de un mayor tamaño que el que jamás habían visto, destruyendo las cosechas. Después de esto cayó un enjambre de langostas que consumió todo el grano que no había sido destruido por el granizo, de modo que se perdió toda esperanza de lograr una cosecha. Con todo, Faraón siguió resistiendo a Dios y ordenó a Moisés que se llevara a los israelitas con sus mujeres e hijos, pero que dejaran atrás sus ganados. Entonces una espesa tiniebla cubrió la tierra de los egipcios, cegando su visión e impidiendo su respiración. Duró 3 días y 3 noches. Entonces Dios le dijo a Moisés que con una plaga más obligaría a los egipcios a dejar ir a los israelitas. Moisés les dijo a su pueblo que se prepararan para la partida. Mandó que en cada casa se matara un cordero en sacrificio y que su sangre fuera rociada sobre los postes de las puertas. Luego debían hacer el cordero y comerlo, y cualquier parte del mismo que quedara debería ser quemada. Aquella noche Dios pasó por la tierra de Egipto, y el primogénito de cada casa egipcia murió. Pero pasó por alto cada casa marcada con la sangre, de manera que ninguno de los israelitas murió. En conmemoración de este acontecimiento, los hijos de Israel han celebrado una fiesta anual llamada Pascua, porque Dios pasó por alto sus casas cuando visitó a los egipcios con la plaga. Multitudes de los que vivían en casas cercanas al palacio fueron ahora a Faraón, rogándole que dejara ir a los israelitas. Él mismo deseaba ahora liberarse de ellos, por lo que hizo llamar a Moisés y le ordenó que se fueran. Los egipcios incluso le dieron dones, algunos para acelerar su partida y otros por amistad hacia viejos conocidos. El paso del Mar Rojo.
Así fue como los israelitas partieron de Egipto. Su número total, incluyendo mujeres y niños, no es conocido con certidumbre, pero los de edad de prestar servicio militar eran 600.000. Salieron de Egipto 215 años después que Jacob entrara allí con sus hijos, y en el año 80 de Moisés. Pero los egipcios pronto lamentaron haber permitido la salida de los israelitas. Faraón también se sintió humillado y reunió a sus soldados, sus caballos y 600 carros para perseguir a los fugitivos. Moisés evitó la ruta directa a Canaán, tomando en su lugar la difícil ruta a través del Sinaí. Quería esquivar a los filisteos y también cumplir la orden de Dios de sacrificar en el monte Sinaí. El ejército egipcio los avistó justo cuando ellos alcanzaban la ribera del Mar Rojo. Los israelitas estaban desarmados y no podían defenderse. Estaban atrapados entre los acantilados y el Mar Rojo delante de ellos, por lo que no podían escapar. Desesperados, los israelitas consideraron la posibilidad de rendirse a los egipcios y de apedrear a Moisés, porque sus mujeres e hijos estaban lamentándose al ver la muerte cara a cara. Pero Moisés, asegurándoles que Dios no iba a abandonarlos en su angustia, condujo a los israelitas al mar. Habiendo orado a Dios, golpeó el mar con su vara. Las aguas se partieron y se amontonaron a cada lado, dejando seco el lecho del mar. Emprendió la marcha con pie enjuto, y los israelitas le siguieron. Ahora bien, cuando los egipcios vieron a los israelitas descender al mar, pensaron primero que habían enloquecido y que se lanzaban a una muerte cierta. Pero cuando vieron que habían ido hasta una gran distancia sin daño alguno, se apresuraron a perseguirlos. Para cuando se habían armado y alcanzado la costa, los israelitas habían ya llegado sanos y salvos al otro lado. Los egipcios se lanzaron a través del mar en su persecución, pero no se dieron cuenta de que este camino estaba reservado a los hebreos. No era un camino público, sino que estaba reservado para salvar a los que estaban en peligro, no a sus atacantes. Tan pronto como todo el ejército estaba dentro del mar, las aguas se reunieron de nuevo, cubriéndolos. También cayeron del cielo torrentes de lluvia con terribles truenos y rayos, y todos estos hombres perecieron, y ninguno quedó para poder contarlo al resto de los egipcios. Los hebreos no pudieron contener su gozo ante la milagrosa liberación y la destrucción de sus enemigos. Toda la noche celebraron el hecho con cánticos y alegría. Moisés compuso también un cántico a Dios en hexámetros, alabándole y dándole gracias por su bondad. Nadie debiera dudar esta asombrosa narración. Fuera por la voluntad de Dios o por accidente, los ejércitos de Alejandro, rey de Macedonia, vieron cómo se retiraba el mar de Panfilia delante de ellos, ofreciéndoles un camino abierto. Al día siguiente, la marea fue dirigida por un viento de poniente y depositó las armas egipcias en el campamento de los hebreos. Moisés, deduciendo que esto se debía también a la providencia de Dios, las recogió y armó a sus hombres. Entonces los condujo hacia el monte Sinaí. Cae maná. No pasó mucho tiempo antes que el regocijo de los hebreos se transformara en gemido y dolor. El país al que habían llegado era desierto y nada había allí para comer o beber. Había traído alguna agua consigo, pero pronto se terminó y se vieron obligados a cavar pozos con gran esfuerzo, debido a lo duro del terreno. La poca agua que encontraron era amarga y no buena para beber. Un anochecer llegaron a un lugar llamado Mara, debido a la vil naturaleza de su agua, porque mar significa amargura. Aquí se encontraba el único pozo de la región, y con todo sus aguas eran amargas, y no buenas ni para hombres ni para bestias. Moisés se apesadumbró al ver a su pueblo angustiado, porque acudían a él rogándole, los hombres por sus mujeres, las mujeres por los bebés y niños.
Por ello, oró para que Dios cambiara las aguas. Cuando Dios le hubo concedido este favor, tomó un palo que tenía a sus pies, lo partió y lo echó al pozo. Les dijo a los hebreos que Dios había oído su oración y que dulcificaría las aguas si seguían sus órdenes. Cuando le preguntaron qué era lo que debían hacer, ordenó a los más fuertes entre los hombres que se pusieran en un círculo y que sacaran agua. Después de haber sacado la mayor parte de ella, esto sería buena para beber. Después de haber sacado la mayor parte de ella, sería buena para beber. Y así trabajaron hasta que el agua subió dulce y limpia. Siguieron su viaje y llegaron a Elim. Este lugar parecía agradable desde la distancia, porque había allí 70 palmeras. Pero cuando llegaron encontraron que las palmeras eran enanas y débiles por falta de agua. Habiendo agotado sus provisiones a los 30 días de marcha, el pueblo se quejó amargamente y murmuraron contra Moisés. Pero él se presentó entre ellos mientras le acusaban y tomaban piedras para matarle. Recordándoles las maneras maravillosas en que Dios les había ayudado en el pasado, les prometió que también les ayudaría en el futuro. Esto aplacó los ánimos del pueblo y los refrenó de darle muerte. Luego subió a un monte a orar pidiendo ayuda, y Dios le prometió que supliría sus necesidades. Poco después se abatió delante de los hebreos una gran bandada de codornices, de una especie que abunda en el Golfo Arábigo, y ellos las comieron y quedaron saciados. Moisés dio gracias a Dios por su ayuda. Después de este primer suministro de alimento, les envió otro. Mientras Moisés tenía las manos levantadas en oración, descendió un rocío blanco. Cuando vio que se le pegaba a las manos, dedujo que este era también un alimento enviado por Dios. Le gustó y lo encontró delicioso, por cuanto la gente pensaba que había nevado. Les dijo que este rocío no era lo que suponían, sino que les había sido enviado como alimento. Lo gustaron y les agradó, porque era dulce y agradable como la miel, pero con un tamaño como de semilla de coriandro. Se lanzaron a recogerlo, pero les fue dicho que recogieran solo lo que necesitaban para un día, porque cada día habría más. Algunos no confiaron en la promesa y recogieron más de lo necesario. Al día siguiente lo encontraron corrompido y lleno de gusanos. Los hebreos lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Prosiguieron su viaje y llegaron a Refidim, donde de nuevo sintieron sed, y de nuevo lanzaron sus iras contra Moisés. Él esquivó el furor de la multitud y le pidió a Dios que les diera de beber. Dios le prometió a Moisés que les procuraría un manantial y agua abundante de donde menos podrían esperarlo. Ordenó a Moisés que golpeara una roca con su vara. Cuando lo hizo así, salió agua abundante y muy dulce y pura. Todos quedaron atónitos ante esta maravillosa provisión y ofrecieron sacrificio a Dios. Victoria sobre los amalecitas. Ahora bien, los amalecitas, la gente más belicosa de aquella región, oyeron de la venida de los hebreos y decidieron luchar contra ellos. Moisés alentó a su pueblo a ser valientes y a resistir a esos enemigos. Había entre ellos un hombre bueno y valiente llamado Josué, de la tribu de Efraín, a quien Moisés escogió para ser su general. Cuando llegaron los amalecitas, se entabló la batalla, y a ambos bandos lucharon larga y valientemente. Moisés, su hermano Aarón y otro hombre llamado Hur había subido a un monte a orar por su pueblo. En tanto que Moisés levantaba sus manos al cielo, los hebreos derrotaban a los amalecitas. Pero cuando se fatigaba y los bajaba, los amalecitas prevalecían. Por ello, Aarón y Hur se pusieron en ambos lados de él, sosteniendo sus manos. Esto hizo posible que los hebreos vencieran a los amalecitas y los hubieran matado a todos si no hubiera caído la noche deteniendo la matanza. Esta fue una victoria estratégica, porque tanto aterrorizó a sus enemigos que no osaron ya atacarlos. Además, quedó una gran cantidad de plata y oro
en el campamento enemigo, así como vasijas de bronce y otros artículos de uso diario. Los hebreos comenzaron ahora a jactarse de su valor y fuerza y creyeron que podrían conseguir cualquier cosa si se dedicaban a ello enérgicamente. Al día siguiente, Moisés despojó los cadáveres de los enemigos y recogió las armas de los que habían huido, dejándolas atrás. También predijo que los amalecitas serían totalmente destruidos por haber luchado contra los israelitas cuando estaban angustiados en el desierto. Luego dio refresco al ejército con festejos y permitió que reposaran unos pocos días. Finalmente, avanzando en jornadas cortas, llegaron al monte Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto.